Y vamos a dar lectura entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Dice de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se le sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hemos leído entonces una porción de la palabra del Señor, donde vemos reflejado entonces el destino que como persona hemos elegido, el destino que hemos de tener al final de los tiempos. Sabemos que hoy en día es complicadísimo poder tener un amor grande hacia el prójimo, porque vemos que muchas veces las personas hacen misericordia con las personas que se ven necesitadas, pero algunas personas, como decimos nosotros, le pasamos la mano y ellos toman el codo, dicen algunos, queriendo decir que se aprovechan y muchas veces también pagan mal. ¿Cuántas veces hemos oído que hay muchos que han recibido en sus hogares a personas para ayudarlas y al final hasta las matan, les roban y les matan? Entonces en esta época es como que se desató la maldad tanto que el amor, como dice la palabra en otro lugar, se enfría el amor del cristiano, se enfría el amor de la persona que pudiera dar ayuda a aquel que lo necesita, a causa de algunos que obran mal. Pero nosotros sabemos que a pesar de todas esas cosas, nosotros tenemos que ser inteligentes con la sabiduría que el Señor nos da y poder entonces abrir bien nuestros ojos y poder también tener alguna forma de poder también cumplir con lo que el Señor nos demanda. El Señor nos ayude cada día, pero en cuanto vamos a seguir leyendo algunas de las cosas, de los acontecimientos que ocurrirán antes de que pueda el mundo, las naciones sean juzgadas. Vamos a leer entonces en Isaías capítulo 13, versículos 9, 10 y 11. Dice: He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de su ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz,
y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es harto fuerte, como dice aquí su palabra, es complicada, es difícil, y muchos no la entienden y muchos no la quieren aceptar, porque dicen que Dios es amor, que no, ¿cómo Dios va a castigar de esa manera? Pero nosotros que hemos leído su palabra y que entendemos y que sabemos que el mundo hoy ha cambiado su forma de vida, ha dejado la esencia de lo que es el Dios vivo, no le busca, hace su voluntad y no la voluntad del Señor. El Señor dejó un parámetro, dejó una forma de vida para el hombre, leyes las cuales el hombre debe cumplir, pero como dice aquí, hay gente soberbia, hay gente que se cree poderosa, que hace lo que ellos quieren, abusan de los más pobres, hacen su voluntad. Los jueces ya no hacen justicia, sino que se llenan los bolsillos de dinero apoyando el pecado, apoyando la maldad. Por eso entonces vemos que Dios es un Dios justo, no es un Dios que va a decir, no importa que hayan violado un niñito, no importa que hayan robado a un anciano y lo hayan apuñalado más encima. ¿Cómo puede ser posible que nosotros pensemos que un Dios va a permitir eso, que un Dios no va a hacer justicia? Dios va a hacer justicia y va a suceder esto, aunque muchos digan, esta señora está loca, no está hablando cuerda. ¿Por qué? Porque está diciendo estas cosas. Pero aquí dice la palabra, realmente dice que Él va a hacer justicia y va a castigar a los pecadores y a aquellos que se creen fuertes y poderosos. Vamos a seguir leyendo ahora otra porción de la Biblia donde dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí hay otro acontecimiento que muchas personas dicen que son como parábolas, como cosas que no van a suceder. Pero nosotros, como cada día decimos y vamos a seguir insistiendo, yo por lo menos voy a seguir insistiendo, todas las cosas que la palabra dice se están cumpliendo al pie de la letra. ¿Y por qué estas van a ser excepción y no se van a cumplir? Si todo se está cumpliendo, ya el respeto se perdió totalmente a Dios primeramente y al ser humano. Ya no hay respeto en ninguna manera. Nosotros podemos ver que la maldad está dañando, y aún vemos la naturaleza, aún la tierra quiere a lo mejor vomitarnos ya, echarnos de su presencia. ¿Por qué? Porque el mundo está demasiado pecador. No hay la mayoría de las personas están en contra de la voluntad de Dios, porque hacen cosas que Dios no las quiere, no las permite. ¿Y qué podemos nosotros decir? Nosotros tenemos también que buscar la forma de poder decirle al mundo, aunque sabemos que el mundo hay muchos en contra, hay muchos que dicen que no es así, que Dios no va a castigar al pecador. Sabemos que hay formas de que Dios pueda perdonar, pero tenemos que nosotros arrepentirnos. Y esas personas que hacen demasiados pecados no se arrepienten, tendrán su castigo, pero también tienen, mientras estén vivos, la oportunidad de arrepentirse para que no se encuentren en estas situaciones tan complicadas y difíciles, las cuales la palabra de Dios nos habla. Ahora vamos a seguir leyendo en el versículo 15 de Apocalipsis. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Aquí podemos entonces responder a estas cosas. Como la gente que ahora se cree poderosa, la gente que ahora cree tenerlo todo controlado, un día va a tener que esconderse de la presencia de Dios, pero no hay lugar donde esconderse. Aquí dice que les van a decir a las peñas, tírense sobre nosotros, para escondernos de aquel que está sentado en el trono, porque Él es un Dios poderoso, un Dios que hace justicia. Y por eso entonces entendemos y pedimos a usted que nos escucha. Si está cometiendo alguna cosa que usted sabe que es en contra de la voluntad de Dios, arrepiéntase, busque entonces la forma de pedir perdón para que sea entonces perdonado. Vamos a seguir leyendo. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá su salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo vuestras plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí podemos también encontrar una vez más la sentencia. Vemos que en diferentes partes de la Biblia podemos encontrar la sentencia del pecador, la sentencia del que no quiere entender que debe cambiar su forma de vida, que debe respetar a su prójimo, que debe amar a su prójimo y no hacerle daño. Aquí encontramos entonces que hay una diferencia entre el justo y el pecador, porque aquí dice que más a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Nosotros sabemos que cuando hay rebaños, sobre todo las gacelas saltan, los corderitos saltan contentos, hacen su forma de alegría. Así también cuando el Señor venga, dice que estarán las personas tan contentas porque serán redimidas, porque ya llegó el momento de poder ser gobernados por el Todopoderoso. Pero también la sentencia para aquel que no quiere entender, dice su palabra, que no les dejará ni raíz ni rama. El Señor nos ayude a nosotros para que cada día entendamos que hay una oportunidad, porque eso es lo que nosotros queremos hacer hincapié. Hay una oportunidad. Dios no es un Dios malo, no es un Dios injusto. Él está dando todos los días una oportunidad para que se arrepientan aquellos que están cometiendo toda clase de pecado, y Dios los va a recibir con los brazos abiertos, porque su palabra es clara, donde dice que no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se vaya allí al infierno, sino que quiere que se salven. Por eso nosotros, como queremos cada día hablar de la palabra y poder hacerle entender a cada oyente de que si usted, como dice su palabra también, está limpio, quiere cada día está limpio, límpiese más, dice su palabra. El que esté limpio, límpiese más todavía. Y hay personas que, como decimos muchas veces, no tiene vuelta atrás, porque no quieren entender, cierran su corazón, como lo hicieron cuando mataban a Esteban. Cuando les hablaban, ellos se tapaban los ojos, se tapaban los oídos para no oír la palabra de Dios, para no oír los reproches o la exhortación, más bien dicho, de aquellos que les hablaban, que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Así hoy en día también se cierran los oídos, se tapan la vista para no ver lo que realmente debemos ver. Por eso nosotros, como hijos de Dios, queremos que también usted entienda, y si tiene algún problema, alguna dificultad, acuda al Señor. Él le ayudará a entender, y sobre todo, si escudriña la palabra, mucho mejor. Vamos a seguir leyendo.
Vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 16, del 8 al 9. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Como les decía anteriormente, e insisto, la palabra de Dios se cumple. Estamos viendo ahora mismo que el sol está calentando más. Cada día que pasa, el sol calienta más. Y nosotros estamos viendo que la palabra de Dios dice que el sol va a quemar. Pero en vez de pedir misericordia, en vez de pedir ayuda, muchos van a blasfemar el nombre del Señor. Por la soberbia, por la porfía que hay en su corazón. Porque no quieren arrepentirse, no quieren someterse a la voluntad de Dios, sino que quieren hacer su voluntad. Y lo más importante de nosotros, de nuestras vidas, es que debemos someternos. Cuando nosotros tenemos calor, ¿qué buscamos? Buscamos sombra, buscamos un árbol, buscamos la sombra más perfecta. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿dónde acudimos? A ese árbol de la vida que es que el Señor nos... A ese Dios poderoso que tiene esa sombra, que como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso nosotros debemos allegarnos a esa sombra, la sombra del Omnipotente, para que tengamos la protección que necesitamos. Pero aquí estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en tiempos en el que el hombre se ha rebelado cada vez más, porque sabemos que ahora en las calles no hay seguridad, porque el enemigo ha tomado su gente, y esas personas cada día están haciendo más daño y buscando. Tienen tanta inteligencia, como dice la palabra, que los hijos del enemigo tienen inteligencia y son sagaces, y inventan cada clase de forma de dañar a su prójimo, que muchas veces asombra. Pero ahora, con lo que está sucediendo, ya cada cosa que pasa, hemos perdido casi el asombro, porque ya es tan complicada la vida que la gente tiene miedo de salir, muchas veces incluso a vacacionar, porque piensan que les pueden hacer daño. El Señor nos ayude, porque debemos cada día recordar en nuestras vidas que hay un Dios el cual nos ama, pero también Él dice que es fuego consumidor. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, que Él dice que es fuego consumidor, y también en el Nuevo Testamento. Muchas veces no citamos donde se encuentra, porque serían muchos versículos que buscar, y nosotros más o menos sabemos dónde está, pero usted también tiene responsabilidad en buscar entonces los versículos de las palabras que decimos, para que usted sepa que nosotros no estamos hablando fuera de lo que es la palabra del Señor, sino que pueda confirmar entonces lo que la palabra de Dios dice. El Señor nos ayude, y el único propósito que nosotros tenemos es que usted se salve, que usted busque a Dios, que usted sea un miembro más de la familia celestial. No esperamos recompensas de ninguna clase. Este ministerio no pide ofrenda, no pide diezmo, no pide nada. Solo pide que usted ponga su oído para que sea salvo, para que entre en su mente, en su corazón, esta palabra que hemos entregado. El Señor les bendiga. Voy a orar, porque creo que quizás habrá alguno que necesite oración. Padre eterno que está en los cielos, hemos entregado su palabra. Creemos que su amor y misericordia es grande, pero sabemos que usted no permite el pecado, que usted, Señor, dice que aborrece el pecado. Por eso, Señor, pedimos su ayuda y la oportunidad que tenga cada uno de nuestros oyentes, Padre, para que cada uno
arregle su vida, se encamine por el camino derecho, no vaya por el camino torcido, sino que busque ese camino angosto, que muchas veces dicen que es tan difícil el camino angosto, pero con el Señor no es difícil. El Señor nos encamina si seguimos sus pisadas. Por eso yo le pido por cada oyente que toque sus vidas, sus mentes, sus corazones. Si hay alguno que está enfermo, pueda acudir a usted para pedir el socorro, la ayuda. Usted sea el que pueda intervenir en su cuerpo, Señor, si es su voluntad de tenerle sobre esta tierra más tiempo. Usted, Señor, sea sanando su cuerpo, porque nosotros tampoco podemos ir en contra de su voluntad. Amado Dios, le alabamos, le bendecimos y damos gracias por esta oportunidad que tenemos para ir, Señor, en busca de estas almas que necesitan fuerza, que necesitan alimento espiritual para levantarse de allí, que hay muchos que están con poca fuerza espiritual. Renueve esa fuerza, Señor, sobre todo aquellos que son líderes. Muchos también andan con ese bajoneo, como le decimos, espiritual, pero usted los anime, usted los ayude, les dé fuerza para que hagan bien su trabajo también. Bendito Dios, dejamos en sus manos toda clase de problema y dificultad que hayan en las personas que nos oyen. Pedimos su bendición desde el cielo, que usted les bendiga, les conforte, les ayude, les levante con poder y misericordia. Y ahora, Padre, pedimos la bendición, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga grandemente y será hasta una próxima oportunidad.